Un camionero recibe un encargo para transportar una carga extraña en plena noche, sin saber que algo terrible lo espera en el camino. Joaquín era un camionero experimentado, acostumbrado a transportar cualquier tipo de mercancía por largas distancias. Esa noche le dieron un encargo especial. Debía transportar un contenedor sellado hacia un destino en medio del desierto, sin hacer preguntas. La paga era buena, y Joaquín aceptó el trabajo sin pensarlo demasiado. Al llegar al punto de carga, se sorprendió al ver que el contenedor era pequeño y estaba asegurado con varias cadenas y candados. Alguien en el sitio le advirtió que no intentara abrirlo bajo ninguna circunstancia. Con una sensación de curiosidad y un poco de inquietud, subió al camión y emprendió el viaje. Mientras conducía por la carretera solitaria, comenzó a escuchar sonidos extraños provenientes de la carga. Al principio pensó que era el movimiento normal del contenedor, pero luego escuchó golpes, como si algo o alguien estuviera atrapado dentro. Intrigado y asustado, Joaquín decidió detener el camión para investigar. Sin embargo, al acercarse a la carga, descubrió que estaba a punto de enfrentarse a algo aterrador. Detenido en medio de la carretera desierta, Joaquín decidió acercarse al contenedor para investigar los sonidos, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Joaquín estacionó el camión a un lado de la carretera, con el motor apagado y la noche envolviendo todo en un inquietante silencio. Se bajó de la cabina y caminó hacia el contenedor, donde los golpes se escuchaban ahora con más claridad. La sensación de que algo lo observaba desde dentro del contenedor lo hizo dudar, pero decidió acercarse. Con cada paso, los golpes se volvían más intensos y una especie de susurro emergía del interior, como si alguien hablara en un idioma antiguo. Se acercó al candado y en ese instante el sonido cesó de golpe. Joaquín retrocedió asustado, sintiendo que algo dentro del contenedor estaba consciente de su presencia. De repente, un golpe tan fuerte sacudió el contenedor que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Joaquín dio un salto hacia atrás y mientras se apartaba, el silencio volvió a envolver la noche. Asustado y sin querer tentar más su suerte, decidió que lo mejor era regresar al camión y continuar con el viaje, ignorando cualquier sonido o movimiento proveniente de la carga. Sin embargo, mientras avanzaba por la carretera, Joaquín se dio cuenta de que el peligro no estaba solo en la carga, sino en algo que parecía estar acechándolo desde fuera del camión. Decidido a terminar el viaje, Joaquín continuó avanzando, pero algo parecía estar acechándolo en la oscuridad, siguiéndolo sin descanso. Con el corazón acelerado, Joaquín arrancó el camión y se dispuso a dejar atrás aquel lugar. Sin embargo, a medida que avanzaba por la carretera desierta, comenzó a notar algo inquietante. En sus espejos retrovisores vislumbraba sombras que se movían entre los árboles a los lados del camino, como si algo o alguien lo estuviera siguiendo. Cada tanto escuchaba golpes provenientes del contenedor, pero ahora parecían mezclarse con ruidos extraños que venían del exterior. Era como si múltiples figuras oscuras lo rodearan, deslizándose a lo largo de la carretera en una especie de procesión espectral que lo perseguía incansablemente. Joaquín pisó el acelerador, intentando dejar atrás aquellas sombras, pero cada vez que miraba por los espejos, las figuras parecían estar más cerca. De repente, un fuerte golpe sacudió el camión y las luces delanteras parpadearon antes de apagarse completamente, dejándolo en una oscuridad total. Desesperado, intentó encenderlas de nuevo y cuando finalmente lo logró, vio algo que lo dejó helado. Frente a él, en mitad de la carretera, estaba una figura alta y delgada, con brazos largos y ojos brillantes que parecían perforarlo con la mirada. El camión se detuvo de golpe y al mirar hacia atrás, descubrió que las sombras habían rodeado por completo el vehículo. Con el miedo apoderándose de él, Joaquín escuchó un último susurro proveniente de la carga. «Ya estamos en casa». Antes de poder reaccionar, sintió que una presencia helada invadía la cabina y todo se oscureció. A la mañana siguiente encontraron el camión vacío, abandonado en mitad de la carretera. La carga estaba intacta, pero Joaquín había desaparecido sin dejar rastro. Desde esa noche, algunos conductores juran que ven un camión solitario que recorre la carretera y que, si lo miran lo suficiente, pueden ver una figura dentro del contenedor, golpeando desde el interior, pidiendo liberación. Algunas cargas no deben ser transportadas y hay rutas donde ciertas presencias no pueden ser ignoradas. A veces, lo que llevamos no pertenece a este mundo. Durante un largo trayecto nocturno,
un camionero capta una extraña emisora de radio que comienza a transmitir mensajes inquietantes. Eduardo era un camionero acostumbrado a los largos recorridos por la carretera, y esa noche su ruta lo llevaba por una zona montañosa y desolada. Para mantenerse despierto, decidió sintonizar la radio en busca de alguna estación de música, pero la señal en esa área era débil, y todo lo que lograba captar era estática. Después de unos minutos de cambiar frecuencias, una emisora desconocida se hizo escuchar, emitiendo una voz suave pero perturbadora. La señal era débil y parpadeante, como si la transmisión proviniera desde otro tiempo o lugar. Al principio, Eduardo pensó que se trataba de una estación local, pero el tono sombrío de la voz y las palabras que repetía lo hicieron sentir incómodo. La emisora transmitía un mensaje en voz baja y entrecortada. «Si estás escuchando, sigue adelante, no te detengas». Intrigado y un poco asustado, Eduardo continuó conduciendo, pero no pudo evitar sentir que algo extraño estaba sucediendo. Mientras avanzaba, la emisora empezó a transmitir sonidos de llanto y susurros, y Eduardo se dio cuenta de que el mensaje parecía dirigido a él. Conforme avanzaba, la emisora comenzó a transmitir sonidos cada vez más perturbadores, y Eduardo sintió que el mensaje era un siniestro aviso. Mientras seguía conduciendo, Eduardo notó que la señal de la emisora se volvía más clara. Los susurros aumentaron en volumen y ahora podía distinguir fragmentos de conversaciones, llantos y gritos apagados. La voz, que al principio le pareció tranquila y monótona, ahora parecía suplicarle: «No pares, están cerca, sigue adelante». Con un escalofrío recorriendo su espalda, Eduardo intentó apagar la radio, pero el botón parecía no responder. La transmisión continuaba sin cesar, llenando el camión con un ambiente sofocante. De repente, la voz de la emisora cambió de tono y comenzó a susurrar nombres, describiendo sucesos que parecían tomados de viejas tragedias ocurridas en la carretera. Cada detalle resonaba en su mente, como si los fantasmas de la noche le hablaran directamente. Eduardo miró por el espejo retrovisor y, aunque no vio nada, no pudo sacudirse la sensación de que algo lo seguía. Volvió a intentar apagar la radio, pero ahora la voz se reía suavemente, como si se burlara de él. «Ya te han encontrado. No puedes escapar». Desesperado por salir de la situación, Eduardo decidió tomar un desvío y apagar la radio de cualquier manera. Sin embargo, pronto descubrió que la emisora no era la única amenaza en esa carretera desolada. Intentando escapar de la aterradora transmisión, Eduardo tomó un desvío, pero lo que encontró en el camino fue aún más aterrador. Aterrorizado y sin saber qué más hacer, Eduardo giró hacia un desvío en la carretera, buscando dejar atrás aquella perturbadora señal. A medida que avanzaba, la radio finalmente se apagó y por un momento pensó que había logrado librarse de la extraña emisora. Sin embargo, la calma duró poco. Mientras se adentraba en el oscuro camino, notó algo en el arcén, figuras difusas como sombras de personas que parecían moverse lentamente entre los árboles. El aire se volvió helado y el ambiente estaba impregnado de una sensación de tristeza y abandono. Eduardo apretó el volante, acelerando, pero a medida que avanzaba, las sombras parecían multiplicarse, acercándose cada vez más al camión. De pronto, la radio volvió a encenderse, aunque Eduardo no había tocado nada. Esta vez, la voz estaba distorsionada y apenas se entendía, pero escuchó claramente una advertencia final. «No debiste desviarte, ahora perteneces a la noche». El camión comenzó a fallar, el motor tosiendo y las luces parpadeando. En ese momento, Eduardo vio algo en la carretera frente a él, una figura de pie en medio del camino, con los brazos extendidos hacia él y un rostro desfigurado por el dolor. Frenó en seco, pero cuando alzó la vista de nuevo, la figura había desaparecido y el camión estaba rodeado de sombras que susurraban su nombre. Al día siguiente, encontraron el camión abandonado en el mismo desvío, con la radio aún encendida y emitiendo una estática siniestra. No había rastro de Eduardo. Desde entonces, algunos camioneros aseguran que en noches de tormenta pueden escuchar su voz en la emisora, advirtiéndoles que no se detengan y que nunca tomen el desvío. Algunas transmisiones no son solo sonidos de la noche,
sino ecos de almas perdidas que buscan una última oportunidad para advertirnos. En una noche solitaria en la carretera, un camionero recoge a un extraño que necesita ayuda, pero pronto descubrirá que este encuentro tiene un propósito escalofriante. Miguel llevaba horas conduciendo por una carretera vacía y oscura, con el sonido monótono del motor como su única compañía. Estaba acostumbrado a la soledad de la carretera, pero esa noche sentía una extraña incomodidad que no lograba sacudirse. Justo cuando comenzaba a relajarse, vio algo en el arcén. Un hombre de pie, haciendo señas para que se detuviera. Miguel redujo la velocidad y paró el camión unos metros más adelante. Al abrir la ventanilla, el hombre, de rostro cansado y con una mirada extraña, le pidió ayuda para llegar al pueblo más cercano. A pesar de que normalmente evitaba recoger desconocidos, Miguel sintió pena por él y decidió dejarlo subir. El hombre se sentó en silencio en el asiento del copiloto y apenas habló, limitándose a mirar fijamente hacia el camino. Miguel intentó iniciar una conversación, pero el pasajero solo respondía con monosílabos y su voz sonaba distante, casi como un eco. A medida que avanzaban, Miguel comenzó a notar detalles inquietantes sobre su acompañante y una sensación de peligro creció en su interior. Conforme avanzaban, Miguel empezó a notar detalles perturbadores en su pasajero y a sentir que algo siniestro ocurría. A medida que Miguel avanzaba por la carretera con su pasajero en el asiento del copiloto, comenzó a sentir un aire extraño en la cabina. La temperatura pareció bajar de repente y un escalofrío recorrió su espalda. Echó un vistazo rápido hacia el hombre y notó que tenía las manos extrañamente pálidas, casi traslúcidas, y que sus ojos permanecían fijos en la oscuridad del camino, sin parpadear. Intentando romper el silencio, Miguel comentó sobre el clima, pero el pasajero no respondió. En su lugar, giró lentamente la cabeza hacia Miguel y, en un tono bajo y frío, le preguntó: ¿crees en la muerte? La pregunta lo tomó por sorpresa y un escalofrío lo invadió. Antes de poder responder, el hombre volvió a mirar al frente y una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro. Miguel comenzó a sentir que algo estaba muy mal. Aceleró un poco, queriendo terminar el viaje cuanto antes, pero a medida que avanzaban, la atmósfera en la cabina se volvía más pesada. Intentó recordar la última vez que vio otro vehículo en la carretera, pero parecía que ellos dos eran las únicas almas en ese tramo oscuro y desolado. Desesperado por llegar a un lugar iluminado, Miguel tomó una curva en el camino, solo para darse cuenta de que el pasajero no era lo que parecía, y que quizás nunca debió haberlo dejado subir. Al tomar una curva en la carretera, Miguel se dio cuenta de que su pasajero no era quien pensaba, y que su vida estaba en peligro. Con el miedo apoderándose de él, Miguel intentó calmarse, pero el ambiente en la cabina se hacía cada vez más opresivo. Miró de reojo a su pasajero y notó que la piel del hombre parecía aún más pálida, casi espectral, y su sonrisa siniestra se había ensanchado. Fue entonces cuando el hombre habló de nuevo, en un tono gélido: «Gracias por traerme tan lejos. Ahora es tu turno de quedarte aquí». Miguel pisó el freno bruscamente, deteniendo el camión en mitad de la desolada carretera. Giró hacia el hombre, dispuesto a pedirle que bajara, pero lo que vio lo dejó paralizado. El asiento del copiloto estaba vacío. Su pasajero había desaparecido y en su lugar solo quedaba una oscuridad fría que se filtraba en cada rincón de la cabina. Aterrorizado, Miguel salió del camión para revisar, pero la carretera estaba completamente vacía. El silencio era abrumador y solo se escuchaba el susurro del viento. Justo cuando se dio la vuelta para regresar al camión, la radio se encendió sola y una voz, la misma del hombre, comenzó a susurrar desde los altavoces: «¿Crees en la muerte? Porque ahora te acompaña». Miguel sintió que una sombra helada lo rodeaba y antes de que pudiera reaccionar, sus luces parpadearon y se apagaron. A la mañana siguiente, encontraron su camión en el mismo lugar, con la cabina vacía y la radio aún encendida, emitiendo una estática inquietante. Desde esa noche, algunos camioneros aseguran que, en ese tramo de carretera, pueden ver a un hombre esperando en el arcén. Aquellos que se detienen para llevarlo nunca llegan a su destino. A veces, los pasajeros no buscan llegar a ningún lugar.
solo buscan a alguien con quien compartir el viaje hacia lo desconocido. Un camionero toma un desvío en la carretera, sin saber que lo llevará a un lugar del que nadie debería regresar. Mario había recorrido esa misma ruta muchas veces antes, siempre conduciendo durante la noche para evitar el tráfico y llegar a tiempo a su destino. Esa noche, sin embargo, la carretera principal estaba cerrada por reparaciones y tuvo que tomar un desvío a través de una zona que no conocía bien. La nueva ruta era más estrecha y mientras avanzaba, notó que los signos de civilización se volvían cada vez más escasos. Apenas había señales o luces en el camino, solo árboles densos y la oscuridad que lo envolvía. Finalmente, después de varios kilómetros, divisó unas luces a lo lejos y suspiró aliviado, pensando que había llegado a un pequeño pueblo donde podría descansar un rato. Al entrar en el lugar, Mario notó que las calles estaban desiertas y que las casas parecían viejas y deterioradas, como si nadie viviera allí desde hacía décadas. Sin embargo, las luces de algunas ventanas estaban encendidas y el silencio absoluto hacía que el ambiente fuera aún más inquietante. Mientras exploraba las calles desoladas del pueblo en busca de una salida, Mario se dio cuenta de que no estaba tan solo como pensaba. A medida que avanzaba por las calles desiertas, Mario comenzó a notar señales de que alguien o algo lo estaba observando desde las sombras. Con el camión avanzando lentamente por las calles del pueblo, Mario sintió un escalofrío recorriendo su espalda. A pesar de que no veía a nadie, tenía la sensación de que muchos ojos lo observaban desde las ventanas y esquinas. Las pocas casas iluminadas parecían haberse congelado en el tiempo. En una ventana, una cortina se movía lentamente y en otra, sombras vagamente humanas parecían asomarse, solo para desaparecer al instante. Inquieto, Mario decidió acelerar y salir del lugar cuanto antes. Pero, mientras giraba hacia la salida, algo extraño sucedió. Las calles parecían transformarse y volverlo hacia el centro del pueblo, como si el camino estuviera diseñado para que no pudiera escapar. La radio del camión comenzó a emitir una estática extraña y, de vez en cuando, alcanzaba a escuchar murmullos, como susurros que llamaban su nombre. Intentando mantener la calma, Mario decidió detenerse un momento para orientarse, pero en cuanto apagó el motor, el silencio absoluto se apoderó del lugar. Entonces escuchó un crujido en la cabina, como si alguien o algo se hubiera subido en la parte trasera del camión. Aterrorizado, Mario decidió encender el camión y salir a toda velocidad, pero pronto descubriría que el pueblo no lo dejaría ir tan fácilmente. Con el pánico apoderándose de él, Mario intentó escapar del pueblo, solo para descubrir que algo siniestro estaba bloqueando su salida. Aterrado, Mario encendió el camión y pisó el acelerador, decidido a salir del pueblo a toda velocidad. Pero cada vez que intentaba tomar una calle hacia el exterior, el camino lo regresaba al mismo punto de partida. Era como si el pueblo entero estuviera vivo, reordenando sus calles para atraparlo. Mientras conducía frenéticamente, notó figuras sombrías que comenzaban a aparecer en las esquinas y las ventanas, observándolo con rostros vacíos y ojos opacos. La estática en la radio se intensificó y ahora escuchaba susurros que lo llamaban por su nombre, repitiendo una y otra vez: «No te vayas, quédate con nosotros». Desesperado, decidió probar una última salida, tomando una carretera estrecha que parecía llevarlo lejos del pueblo. Pero justo cuando pensaba que había logrado escapar, las luces del camión iluminaron algo espeluznante, una gran señal de bienvenida con el nombre del pueblo. Había vuelto al mismo lugar. Cansado y sin esperanza, Mario salió del camión y caminó hacia la oscuridad, sabiendo que ya no le quedaban opciones. A la mañana siguiente, encontraron su camión vacío en el centro del pueblo y desde entonces, otros camioneros aseguran haber visto sombras observándolos desde los bordes del camino al pasar por esa zona. Algunas rutas llevan a destinos de los que nunca se regresa y algunos pueblos solo existen para quienes no tienen un camino de regreso. Hay lugares que atrapan a los viajeros para siempre, pueblos perdidos en el tiempo, donde quienes entran nunca salen. Durante un largo viaje nocturno, un camionero se ve obligado a tomar una ruta desconocida que lo llevará a enfrentar algo mucho más oscuro que la noche misma. Raúl era un camionero que prefería las rutas bien conocidas,
aquellas que podía recorrer casi de memoria. Pero esa noche, la carretera principal estaba bloqueada por un accidente y no tuvo más remedio que desviarse por una ruta alterna, un camino de montaña del que nunca había oído hablar. A pesar de su reticencia, confiaba en llegar a su destino al amanecer. A medida que avanzaba, notó que el camino era cada vez más estrecho y que las señales de tráfico eran escasas. No había luces ni más vehículos en kilómetros. La radio dejó de captar señal y solo el sonido de las ruedas sobre el asfalto rompía el silencio inquietante de la noche. A pesar del aislamiento, Raúl continuó, esperando que el desvío lo llevara de nuevo a la carretera principal. Pero pronto comenzó a notar algo extraño. Cada vez que miraba por el retrovisor, tenía la sensación de que había figuras moviéndose en la oscuridad, justo en los límites de sus luces traseras. Intrigado y asustado, Raúl decidió seguir adelante, pero con cada kilómetro que recorría, esas sombras parecían acercarse más, como si estuvieran siguiéndolo por el camino de las sombras. Conforme avanzaba en el camino oscuro y solitario, Raúl se dio cuenta de que las sombras no solo lo seguían, sino que parecían multiplicarse y acercarse cada vez más. Raúl intentó calmarse, atribuyendo las sombras a su cansancio y a los juegos de luces que el camión proyectaba. Sin embargo, mientras avanzaba por el camino cada vez más estrecho, notó que las sombras parecían adoptar formas humanas. Eran figuras altas y delgadas, moviéndose de manera antinatural, casi deslizándose por la carretera detrás de él. Al mirar de nuevo por el retrovisor, su corazón dio un vuelco. Las sombras parecían más cerca y sus siluetas se definían con detalles cada vez más inquietantes. Algunas parecían extender sus brazos como si intentaran alcanzarlo y otras simplemente lo miraban desde la distancia, sin rostro, pero con una intensidad que podía sentir en lo profundo. Aceleró, tratando de dejar atrás a esas entidades, pero cada vez que miraba hacia atrás, las figuras parecían más y más numerosas, avanzando con una calma perturbadora. Finalmente, decidió apagar el retrovisor para evitar verlas, pero las sombras comenzaron a aparecer en el borde de la carretera, deslizándose junto a su camión como si quisieran acompañarlo. Desesperado, Raúl pisó el acelerador, decidido a escapar de aquella carretera maldita, pero pronto descubriría que el camino de las sombras no lo dejaría salir tan fácilmente. Acelerando por el camino de las sombras, Raúl comenzó a darse cuenta de que la salida parecía cada vez más lejana, como si el camino se alargara para atraparlo. Raúl pisó el acelerador con todas sus fuerzas, decidido a dejar atrás aquel camino infernal. Pero a pesar de su velocidad, el paisaje no cambiaba. Era como si estuviera atrapado en un bucle interminable, rodeado de sombras que parecían acercarse más con cada segundo. El sudor frío corría por su frente mientras sus ojos buscaban desesperadamente algún indicio de la carretera principal. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, vio algo aún más aterrador: una figura sentada en el asiento del copiloto. Era una sombra, completamente negra y sin rostro, pero su presencia llenaba el camión con un frío aterrador. Raúl intentó ignorarla, manteniendo la vista en el camino, pero sentía la mirada invisible de aquella figura sobre él. Con un valor desesperado, gritó: «¡Déjenme en paz!». La figura simplemente inclinó su cabeza hacia él, como si sonriera de forma siniestra. De repente, el camino comenzó a estrecharse aún más, y las luces delanteras del camión iluminaron una barrera de sombras al final del camino. No había salida. Raúl intentó frenar, pero los frenos no respondían y las sombras lo envolvieron por completo. El motor se apagó y el silencio absoluto lo rodeó. A la mañana siguiente encontraron el camión vacío, estacionado en una carretera principal donde nunca había existido un desvío. Raúl nunca fue encontrado y desde entonces algunos camioneros aseguran que en noches oscuras pueden ver sombras que los observan desde el borde del camino, esperando su próximo viaje en el camino de las sombras. Algunas rutas llevan a lugares de donde no hay retorno y aquellos que toman el camino de las sombras pueden quedar atrapados en él para siempre. En noches oscuras, ciertas rutas pueden llevarnos a lugares de los que no regresamos y donde las sombras siempre aguardan un nuevo pasajero. Durante un largo viaje nocturno, un camionero se ve obligado a detenerse en una gasolinera abandonada. Sin saberlo, está a punto de descubrir que hay lugares que nunca deberían ser visitados. Pablo llevaba horas conduciendo por una carretera desierta
y el tanque de su camión estaba peligrosamente bajo. Sabía que no llegaría al siguiente poblado sin repostar, así que cuando vio una gasolinera a lo lejos, se sintió aliviado. Sin embargo, a medida que se acercaba, notó que el lugar parecía estar en ruinas. Los carteles estaban rotos, las luces parpadeaban y no había ningún vehículo a la vista. Aunque le resultaba extraño, decidió detenerse, pensando que al menos podría ver si había alguna señal de vida o alguna forma de usar el surtidor. Bajó del camión y caminó hacia las bombas de gasolina, pero el lugar estaba completamente desierto y cubierto de una capa de polvo y abandono, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Fue entonces cuando notó algo inquietante. Había un ligero sonido, como un susurro lejano, proveniente del interior de la tienda de la gasolinera. Intrigado y con algo de temor, Pablo decidió asomarse en la tienda, pero lo que encontró adentro le hizo cuestionarse si realmente estaba solo. Mientras se adentraba en la tienda de la gasolinera, Pablo comenzó a notar detalles perturbadores que le hicieron cuestionarse si realmente estaba solo. Pablo avanzó lentamente hacia la entrada de la tienda, donde el sonido de susurros se hacía más claro. Al abrir la puerta, sintió una ráfaga de aire helado y un olor a humedad y moho que lo golpeó de inmediato. La tienda estaba oscura y el poco mobiliario que quedaba estaba cubierto de polvo, como si el lugar hubiese sido abandonado en mitad de la noche, dejando atrás solo el eco de los recuerdos. Con una linterna de bolsillo iluminó las estanterías, donde aún quedaban algunas latas y botellas oxidadas. Fue entonces cuando notó algo extraño. Había huellas frescas en el polvo que cubría el suelo, como si alguien hubiera estado caminando recientemente en el lugar. El sonido de los susurros aumentó y ahora podía distinguir fragmentos de palabras, aunque no lograba entender lo que decían. De repente, su linterna iluminó algo que lo dejó helado. En el espejo roto detrás del mostrador, vio un reflejo fugaz de una figura detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Las luces parpadearon y los susurros se transformaron en risas leves y escalofriantes que parecían venir de todos lados. Decidido a regresar al camión y escapar de aquel lugar, Pablo corrió hacia la salida, pero al mirar en dirección al camión, descubrió algo que lo dejó sin aliento. Desesperado por escapar, Pablo corrió hacia su camión, pero lo que vio al llegar lo dejó paralizado de miedo. Pablo salió de la tienda a toda prisa, decidido a dejar atrás aquel lugar, pero al acercarse al camión, notó algo que hizo que su corazón se detuviera. El camión estaba cubierto de polvo, como si también hubiera estado abandonado allí por años. Las marcas de sus propias huellas, que debían estar frescas al bajarse, habían desaparecido, y en su lugar, alrededor del camión, había huellas pequeñas y desordenadas que parecían rodearlo. Intentó abrir la puerta del camión, pero estaba sellada, como si nunca hubiera sido suya. De repente, las luces de la gasolinera parpadearon y se apagaron por completo, dejando el lugar en una oscuridad total. Los susurros regresaron, esta vez acompañados de pasos que se acercaban desde todas las direcciones. Pablo miró a su alrededor y en la penumbra alcanzó a ver múltiples figuras que surgían de las sombras, rodeándolo lentamente. Eran rostros pálidos, con miradas vacías y sonrisas torcidas, como si hubieran estado esperando su llegada durante años. Un último susurro resonó en su oído. «Bienvenido, ahora eres uno de nosotros». Pablo sintió una presencia helada que lo envolvía y sus ojos se cerraron en medio de una oscuridad profunda. A la mañana siguiente, la gasolinera volvía a aparecer vacía, como si nadie hubiera pasado por allí en décadas. Pero aquellos que se detienen aseguran escuchar susurros y ver sombras que se mueven entre las bombas de gasolina, como si los antiguos viajeros aún vagaran por el lugar. Algunas paradas en el camino no están destinadas a ser encontradas, y aquellos que caen en la trampa de estos lugares malditos nunca regresan para contar la historia. Hay lugares en la carretera que deberían permanecer olvidados, y algunos viajeros terminan siendo una parte de ellos para siempre. Y ahora, antes de continuar con la siguiente historia, si disfrutas de este tipo de contenido, te invito a dejar tu like, suscribirte y comentar a qué hora te atreves a escuchar estas historias macabras. Sin más interrupciones, sigamos. La historia que les voy a contar a continuación no es de alguien más. Es una experiencia que me sucedió a mí misma y puedo asegurarles que es 100% real.